a la de Clarín en el mundo. Pero ¿por qué hizo todo lo que ha hecho? ¿Por qué ha ensuciado a la gente que ha ensuciado? ¿Por qué persigue como persigue? ¿Por qué tiene tal obstinación para manejar a sus jueces, para nada probos, que hacen lo que Clarín les indica? ¿Por qué envileció la política? ¿Por qué adulteró la democracia? Para quedarse con Nextel, para quedarse con todo lo que después le vamos a enumerar en un solo año le ha dado el gobierno de Macri a Clarín, para que entendamos a qué se ha estado jugando en todo este tiempo. Nos acompaña Diego Rossi. Por supuesto que de lo que he dicho me hago cargo yo. El señor Rossi no tiene por qué también cargar con lo que a mí es una manifestación que me surge de tantos años de conocer y de lidiar con esta verdadera mafia. Pero Diego Rossi es licenciado en Ciencias de la Comunicación, profesor de la Universidad de Buenos Aires, experto en comunicaciones. Bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué implica que Macri le haya dado 4G a Clarín? ¿De qué estamos hablando? La verdad que es una historia que se construye paso a paso, no es algo de un día para el otro. Y esto viene con el decreto de necesidad de urgencia que tanto se habla para la ley de medios, el decreto 267 del 2015, que no solo toca, digamos, bajo la línea de flotación la ley 26.522, sino que también empieza a acomodar otra parte de la que no se habla tanto, que es la ley argentina digital, que es la 27.078, que está vigente en su gran mayoría, y empiezan a toquetear ¿para qué? Para acomodar a otra idea de la comunicación distinta, otra idea de las telecomunicaciones distintas, que es el juego del mercado. Es decir, hay una parte de la ley que no tocaron, que me permito recordar, que dice que el espectro radioeléctrico, o sea, el aire, es un recurso finito y de dominio público, cuya administración, gestión y control es responsabilidad indelegable del Estado. Y hay una pregunta difícil de respondernos, Víctor Hugo, que es ¿cuánto vale el aire? ¿Quién es el que tasa el aire? Y la verdad que uno dice, si hablamos de casas y si hablamos de querer comprarte un terrenito, el que te tasa es la inmobiliaria. Bueno, en este caso el Estado se está autorreduciendo a algo así como el administrador de una inmobiliaria para ver por cuánto te quedás o con un terrenito en Paso del Rey o con el Petit Hotel de Recoleta. O sea, no es el dueño del edificio que fija condiciones, sino apenas... El Estado empieza a achicarse de ese rol regulador, dejando hacer con una doctrina que va a terminar hablando de terminologías como refarming, como mercado secundario de las telecomunicaciones, que lo que significa es, lisa y llanamente, los privilegios que vos tuviste por una concesión, por una adjudicación directa, como son estas 5 empresitas que compró Nextel, controlada por Clarín, van a empezar a hacer negocios entre ellas. Y entonces lo que el Estado te dio gratis, te dio barato, y las telefónicas dicen lo que a nosotros nos costó tanto en la licitación del 4G, millones cada una. Entonces lo que a ellos les costó tanto, ahora se empiezan a flexibilizar las reglas y yo ahí me permito avisar, no es que le dan gratis, es que simplemente le hacen un cálculo para acomodarlo, porque si se lo dieran gratis sería demasiado grosero, iría en contra de la Comisión Interamericana. Pero en total la garufa le costará 35 millones más o menos. Te cuento un minutito la historia, porque yo, la verdad que a veces en este tema de cómo leer las noticias, uno dice, bueno, no confiemos en algunas fuentes, pero yo leo del diario La Nación, de un periodista que por ahí de tanto hablar con empresarios, asimila el mismo discurso empresarial y dice el 24 de junio del año pasado, Nextel compró Espectro y da otro paso para ser el 4º operador móvil. La verdad que para nosotros es muy difícil comprar Espectro, no lo venden, digamos, en cualquier lado. Te lo tiene que vender otra empresa, pero no te vende el Espectro. Acá en realidad se confunde o usa la jerga o se pasa de gracioso el periodista de La Nación, porque en realidad lo que Nextel compra son empresas que tenían esos terrenitos, que tenían en esas posiciones, en lo que se llaman los 900 MHz y los 2,5 GB, que eran posiciones relativamente marginales en un momento, pero que ahora, producto de la especulación y del avance de nuestros dispositivos móviles con los que todos nos comunicamos, empiezan a tener un valor importantísimo. Entonces Clarín pagó por Nextel, después Nextel compró las empresas que su único valor o su mayor valor era tener esos lugares preciados,
Y ese Estado, que según la ley 27078 tendría que controlar como responsabilidad indelegable la administración del espectro, después de todo el bolonqui que tuvo a fin de año con un decreto que trata de convencer a todos, a DirecTV, a las telefónicas, a Clarín, el ministro Aguad, en enero, y estoy leyendo una nota del diario Clarín, el 27 de enero, establece nuevas frecuencias para telefonía móvil. ¿Y cuáles son? Las que compró Clarín. Nextel, o sea Clarín, le había comprado a esta gente que tenía esos derechos de allá de los 90, ¿no? O sea, el problema es que nosotros no vemos el aire, entonces no tenemos la conciencia de lo que ese loteo y ese alambrado significa en la pampa, digamos, de todos los argentinos. En buen romance, ¿qué no podía hacer Clarín hasta que Macri es gobierno con esto de Nextel? ¿Qué no podía hacer y qué va a hacer ahora? No podía competir de igual a igual y con algunas condiciones ventajosas, porque está claro que el que entra siempre se tiene que pelear con esos grandotes. Nosotros estamos viendo el partido de afuera, Víctor Hugo. Es una pelea entre muy grandotes, es una pelea entre las telefónicas. Y ahí la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si... ¿Por qué tienen que pelearse empresas grandotas? ¿No pueden pelearse no puede haber cooperativas de servicios públicos telefónicos que son los que manejan entre el 8 y el 10% de las comunicaciones en el interior del país? No, ellos no pueden. Operadores móviles virtuales, ¿no podrían? ¿No podría venir un quinto inversor? Y la respuesta es que no. No, porque ¿qué seguridad jurídica le dan? ¿Qué pedacito de la torta le dejan si se la repartieron toda? De eso se queja, de esa seguridad jurídica que no le dan la gente de Telefónica, por ejemplo, bueno, en este caso. Por eso te digo que lo vamos a ver desde esta vez le tocó afuera. perder a ellos, a uno de los grandes, lo han abofeteado desde el gobierno. Quiere decir que ahora Clarín además va a poder dar telefonía. Clarín va a poder dar telefonía, cable, o sea, televisión. Y para facilitarle el ingreso, ¿qué otra ventaja le dieron? Para que pueda empezar a competir lo antes posible sin tener que invertir tanto como los otros. Bueno, está claro que la primera ventaja es no controlarlo. Luego, prácticamente está derogada la ley de medios, con lo cual... Para eso lo hicieron. Por supuesto, bueno. La ley de medios se tiró abajo, no porque fuera contra la libertad de expresión, sino porque iba contra la voracidad de negocios que tenían estos medios dominantes. La voltearon con un decreto de necesidad y urgencia a una ley bendecible, porque es una ley del pueblo, una ley que tuvo foros que recorrieron todo el país, una de las más extraordinarias leyes de la historia de la legislación argentina, que entre Héctor Mañeto y Mauricio Macri voltearon a través de un decreto. ¿Hay algo que se me escapa preguntarle que la gente pueda saber de cómo viene la mano ahora entonces? La mano este año yo creo que viene o sea, el gobierno, ¿qué está haciendo? Está arbitrando intereses que lo exceden. Lo aprietan por todos lados, por eso en la misma nota Clarín dice, bueno, pero a las telefónicas también le dieron más ancho de banda. O sea, finalmente, por eso te digo que el problema es que nosotros lo miramos de afuera porque no tenemos un Estado que actúe resguardando nuestros intereses. Es muy parecido a lo del correo. En todo caso, el problema que tiene es cómo hacer entre grandes jugadores para quedar bien con esos grandes jugadores. Claro. Con Telefónica, porque ahora iba a España el presidente, y con el Grupo Clarín, al que tiene que darle todo todos los días. Quiero decirles entre paréntesis que tengo mi convicción de que finalmente Fox se va a quedar con el fútbol, le van a caminar por encima ESPN y Fox va con Clarín en toda la historia. O sea que la historia mafiosa de robarse el fútbol durante muchos años vuelve a Clarín. Macri termina con el fútbol para todos para que finalmente también Clarín se lo quede. Yo no sé hasta qué punto a ustedes esto les importa, cuánto los indigna. Yo los invito a que se indignen, por lo menos para tener ese reaseguro de que estamos vivos, de que no nos están haciendo cualquier cosa sin que nos demos cuenta, como si fuéramos un jardín de infantes, que es la manera en que nos están tratando. ¿Te puedo agregar una cosita, Víctor Hugo? Por supuesto, Diego. Me parece que en este tiempo de resistencia es muy importante también ver quiénes se organizan. Las telecomunicaciones están muy complicadas porque es un mundo muy denso, compran los mejores abogados. Pero hay organizaciones como la Coalición por una Comunicación Democrática que claramente establecen una agenda. No hay una única agenda. No pasa lo mismo en todas partes del mundo.
Y en ese sentido, otro punto de resistencia hoy se dio a la tarde con la multisectorial del audiovisual, donde productores, actores, todos los gremios, sociedades de gestoras de derechos, algunos que no parece que tuvieron algún llamado, algún apriete que no pudieron hacer pública su presencia, pero fue muy contundente un pronunciamiento, porque lo que puede venir es un desfinanciamiento del audiovisual. De alguna manera ya lo hay, ya no hay casi actividades como en otras épocas. Pero hay sectores en lucha. Quería avisar esto y creo ser conteste a esta cuestión de que quizás a veces nos viene la urgencia por cierta inevitabilidad de las cosas. Hoy había una reunión ahí en la calle Alsina a las 3 de la tarde. Yo estuve charlando con Sergio Weinman, que es el presidente de Argentores, y conmueve saber lo que está ocurriendo en el mundo de todas esas actividades, pero por ejemplo en el terreno de la ficción. Sí, se han quedado con todo y con todos los derechos y con todas las ventajas, y es muy pero muy apabullante. Digo, quiero decir algo, pero por mi cuenta, voy a dirigirme aquí a esa cámara porque hay cosas que ni siquiera el canal tiene por qué hacerse responsable de lo que es una dura, vieja, histórica pelea. Yo les quiero decir a ustedes todo lo que le dio el gobierno de Macri al grupo Clarín en este año, para que entiendan. Cuando dijo Clarín que Kicillof ganaba 400.000 pesos en YPF y era mentira, o cuando dijo que la presidenta era una asesina que había matado a Nisman y por supuesto eso es una mentira, o cuando sacaron gente condenada a prisión perpetua para condenar al candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires como autor de un triple crimen, y verá usted que nunca más se habló nada al respecto, y la persona que iban a traer en realidad lo denunció mucho más a Ernesto Sanz que a cualquier otra persona. Cuando dijeron que había 65 millones de dólares en una cuenta de Máximo Kirchner y era mentira, no existía ni la cuenta ni siquiera el banco. O cuando hicieron programas que usted debería tener la posibilidad de entrar a YouTube y ver el programa dedicado a Seychelles. Todo lo que mintieron. ¿Se acuerda cuando la presidenta anterior frenó el avión para ver cuánto tenía de dinero en Seychelles? Toda esa mentira, toda esa infamia, que se parece a aquella del hijo que le inventaron a Evo Morales en Bolivia. Todo lo que son capaces de hacer estos medios era para quedarse con todo. En apenas un año, servil y gerencial, Mauricio Macri le dio lo que quiero poner en pantalla a el grupo Clarín, para que usted entienda a qué se juega cuando se juega con pesos pesados verdaderamente mafiosos. ¿Cuál es la lucha con estos verdaderos Al Capone de las comunicaciones? Ahí lo tenemos. El lunes 4 de enero de 2016 firmó el DNU 267 creando el ENACOM, disolviendo el AFSCA, lo primero que pedía Clarín. En marzo de 2016 le autorizó la compra de Telecom por parte del socio minoritario de Cablevisión, el fondo Fintech del mexicano David Martínez. Siguió, amplió más adelante los derechos para Cablevisión. Las empresas de telefonía básica y móvil solo podrán ofrecer televisión por cable recién el 1 de enero del 2018. Por si fuera poco, ese plazo puede extenderse por un año más por decisión de ENACOM. Después, perjudicaron a DirecTV, jugador importante. Le prohibieron a DirecTV dar servicios de Internet para que esto esté siempre en manos de Clarín, de posición dominante. Le permitió completar la compra del 100% de Nextel Argentina, que el gobierno anterior se lo había negado, porque aquí había fraude, como queda demostrado. Con la compra de Nextel, habilitó al grupo ir por el cuádruple play, telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable. ¿Con qué más se quedó con la mafia? Dice, pero pare un momentito, señor locutor. No, le dieron más. Le otorga la ventaja a Cablevisión y Nextel de poder ofrecer desde ahora los 4 servicios, mientras que las empresas telefónicas recién podrán ofrecer los 4 servicios en 2018, posiblemente sea en el 2019, para darle todas las ventajas a Clarín, como darle en una carrera de autos 2 vueltas de ventaja o más, para que siempre esté en punta. Le otorga a Clarín el privilegio de no solo abrirle el camino para ofrecer banda ancha de alta velocidad, el negocio en el sector al que apunta el grupo, sino también que le impone trabas o demoras a sus competidores, y lo benefició
con la pauta oficial al ubicarlo en lo más alto del podio de los grupos de medios beneficiados. El holding protagonizó un exponencial incremento del monto que percibe del Estado Nacional, se quedó con todo prácticamente, la plata más importante solo para ellos. Por la publicidad, según los datos oficiales divulgados recientemente, le otorgó más de 519 millones. En el 2015 habían tenido 96 millones. Tan solo en eso, 400 millones de diferencia para Clarín. Por eso mienten como mienten, por eso hacen el daño que hacen. Es por negocio, porque se han quedado con todo, pusieron un gobierno para gerenciar todo lo que les apetecía. Esta verdadera mafia que se robó el fútbol, que tiene las manos ensangrentadas todavía por papel prensa, por más que el juez Ercolini, un timorato juez, les haya dicho que la compraron bien, que se quedaron bien con papel prensa. Les han dado absolutamente todo, papel prensa, el robo de lo que significó el fútbol, acrecentar sus ganancias, llegar ahora a dominar absolutamente el espectro radiofónico, lo que son los servicios del cuádruple play, todo se lo han quedado. Por eso hicieron el daño que hacían, por eso mintieron con la ley de medios, por eso decían que no iban a dar más noticias en esa basura que le entregan cotidianamente a la población. Ayer les estábamos hablando, fueron a un hospital en Río Gallegos, un hospital que es orgullo, y encontraron en el camino de las mentiras 15.000 litros de leche que hace 1 año y medio que habían sido invalidados y nos mostraron como diciendo que fue por esa desidia de quienes están en el hospital todos los días. Es la misma historia, porque cebados como están, tienen que seguir mintiendo para poder favorecer al gobierno que les da todo, hasta que se cansen. Pirillo, aquel del diario La Razón, decía que Manieto le da durante 2 años todos los favores al gobierno para quitarle todo y después, en los 2 últimos años, le pega. Es tan malo el gobierno de Macri que ya este fin de semana empezaron a pegarle con sus pistoleros mediáticos, que no mucho más que eso. Merecen ser aquellos. Trabajar se trabaja donde se puede, pero ser cómplices de tal mafia es algo que algunos tendrían que repensar si es el mejor destino que han tenido como periodistas. Discúlpeme toda esta perorata, pero era el momento de ubicarlo. Finalmente, entonces, ¿qué es lo que viene? Lo que viene va a ser la lucha de los chiquitos por sobrevivir, por existir. Como vos decías, el problema de la publicidad oficial es lo que le dan a Clarín y lo que no le dan a los demás, porque eso lo sacan de otro lado y para colmo ajustan. Entonces, las radios comunitarias, las televisoras comunitarias, todo ese espectro que tenemos reservado para que la televisión no sea, para que no seamos rehenes de pagar para ver televisión. Es indignante para mí que los argentinos, que cada vez les cuesta más llegar a fin de mes, tengan que separar 1.000, 800, ahora con el fútbol por ahí más, de su sueldo por una necesidad inventada. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Estábamos subsidiando al fútbol o estábamos buscando un reparto o una garantía de derechos? Nunca fue subsidiado el fútbol, quiero decirle, porque eso es uno de los grandes equívocos. El fútbol se pagó con el dinero que se gastaba en publicidad para las campañas que tiene que hacer el Estado. Lo pusieron todo junto, se lo dieron al fútbol y aquella publicidad que se hacía en los medios la hicieron a través del fútbol, que llega a todos lados. Porque para colmo en algunas cosas venden cada vez menos. El diario Clarín ya pasó la frontera de los 200.000 ejemplares hacia abajo. Imagine eso comparado con el fútbol. No entran en determinados lugares socioeconómicos, los diarios, determinado tipo de programas. Lo que entra en todos lados es el fútbol. Pero bueno, esto es... Pero por eso es importante que sea gratuito, que tengamos medios de recepción gratuita. Lo que están haciendo es blindando la TDA, que la dejan morir, el audiovisual, que no se produce ficción. Están desangrando a los chiquitos para que entonces, bueno, dejamos competir, sí, pero ¿quién puede competir en esas condiciones? Muy pocos. Uno no sabe quién va a entrevistar. Yo nunca hablé con usted, ¿no? Creo que no. Bueno, un entrevistado es una novedad en lo que va a decir. Me alegro que sea un entrevistado que entiende tanto de la parte de lo que le roban a la gente, lo que le quitan a la gente, lo que se ha mentido, porque yo pensé que usted traía una información técnica y veo que tiene principios que me permito compartir. Bueno, muchas gracias. Hay muchos ministros que nos dieron información técnica y nos dimos cuenta. Y es más, ayer uno dijo que no hacía política.
que había sido legislador, y le dijo enfrente a la cara de los legisladores que él no venía a hacer política. Entonces, si ese ministro está a cargo de las comunicaciones, si ese ministro vendió a ARSAT, porque la está vendiendo, está dejando entrar a 6 satélites, ¿cómo nosotros vamos a hablar solamente de la técnica? ¿Usted es profesor de qué? Políticas de comunicación. Caramba, porque usted conoce a Leandro Gabriele, ¿se acuerda de él? Sí. Leandro Gabriele es quien me está diciendo anda a la tanda, que esa... Perdón. Pero me cuenta que por la cucaracha que ha sido alumno suyo. Y a veces pasan esas casualidades, no sabemos. Me ha en la dado vida mucho para dónde gusto, vamos. me ha dado muchísimo Bueno, muchas gusto entrevistarlo. Está viniendo la gente de Atanor. No pudimos hacer la nota. Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, y los muchachos de Atanor se vienen para acá porque tuvimos el problema con el móvil. Vamos a ir a la publicidad con imagen.